Bueno, vamos a trabajar una continuación de lo que ya estuvimos viendo la semana anterior, pero ya aplicado a problemas, como les decía, vamos a resolver algunos problemas. Y entonces, casi siempre, cuando uno le dice, mire hacia el horizonte, ¿cómo mira? Mira el horizonte, le dice. ¿Qué es lo que mira? Horizontalmente. Horizontalmente, ¿a eso qué refiere? Le dice, mira el horizonte, entonces ver horizontalmente. Entonces, pero a veces vemos cosas por arriba del horizonte. Y entonces, digamos, esta es la línea visual de un observador y ve algo que está por arriba. Entonces, a eso le llamamos un ángulo de elevación. Entonces, ¿qué es el ángulo de elevación? Un ángulo que está por arriba del horizonte, de la línea imaginaria del observador, ¿verdad? Podría ser que esta es la línea imaginaria del observador, siempre el horizonte, y usted ve algo que está por debajo. Digamos, acá estamos, segundo piso, y yo puedo ver ahí abajo el parqueo. Entonces, esto es mi horizontal, pero estoy viendo, digamos, un punto que está en un carro, entonces estoy viendo por debajo. Entonces, estamos viendo ese ángulo. Así que a este le vamos a llamar un ángulo de depresión. El ángulo de elevación, el ángulo que está por encima, ¿verdad?, del horizonte, y el ángulo de depresión es el que está por debajo. Esto les digo por el contexto de algunos problemas que van a decir eso. Entonces vamos a ver ejemplos aplicados con este. También algunos de la guía, y después vamos a ir a hacer un poquito más fuertecitos. Bueno, entonces vamos a hacer unos ejemplos. ¿Están listos? ¿Ya tienen eso? ¿Sí? ¿Se la puede explicar? ¿Sí? Cuando el ángulo de elevación del Sol, cuando el ángulo de elevación, que usted tiene que imaginarse lo que va para arriba, cuando el ángulo de elevación del Sol es de 70 grados,
Un árbol proyecta una sombra de 5 metros. Un árbol proyecta una sombra de 5 metros. ¿Cuál es la altura del árbol? ¿Cuál es la altura del árbol? ¿Cómo harían el dibujo? Y hay que imaginarse entonces. ¿Dónde está plantado el árbol? En el piso. 5 metros sería como Entonces yo me imagino el árbol. la horizontal. Bueno, El árbol. Y dice el ángulo de elevación del sol es de 70. Yo me imagino algo así. Del sol. $70 se proyecta una sombra. Esto mide 5 metros. Y dice entonces, ¿cuál es la altura del árbol? De eso no hay. Digamos, en ese problema es de la guía. Ahí, no hay dibujitos, pero hay que imaginárselo. Ángulo de elevación, ya vimos este parámetro. Dice, cuando el ángulo de elevación del Sol es de 70 metros, 70 grados, perdón, de 70 grados, ángulo de elevación, la sombra proyectada por un árbol es de 5 metros. Dice, ¿cuál es la altura del árbol? Pero estos problemas, ¿dónde está la sombra? En el suelo, horizontal. ¿La altura cómo es? Perpendicular a la sombra. O sea que forma un ángulo de 90 grados. Perpendicular quiere decir que forma un ángulo de 90 grados. La sombra que está en el suelo es perpendicular a la altura. ¿Qué es la altura de la? Ok, entonces yo puedo hacer el siguiente dibujito. Si lo vemos acá, puedo hacer un triángulo que tiene aquí la altura, acá 5 metros y acá 70. Y eso es toda la información que me dan. Dice, ¿cuál es la altura del árbol? Problema aplicado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para resolver? ¿Cómo se puede? ¿Qué será la hipotenusa? El problema. sería 5 entre x. O sea, coseno 5 entre x. Para él la hipotenusa. Sí. Pero, Sí, no, pero es que a mí este es un problema aplicado. Y a mí me está diciendo, hay un árbol que proyecta una sombra de 5 metros y hay un ángulo de elevación de 70 grados. Y me dice, ¿qué altura tiene el árbol? La pregunta es, sí, la hipotenusa no la tengo, pero ¿la necesitamos o no? Pero Para encontrar H necesitamos la hipotenusa. Pero H no es 90, ¿no? 90 es el ángulo, ¿verdad? Y 70 es el que me dice el ángulo de elevación. Ocuparemos una para sacar todo. Una fórmula. Ajá, una fórmula. Sí. El área. ¿Cuál será? Ah, Necesita el área. entonces sería coseno de 70 sobre. ¿Ah? ¿Por qué coseno? Ah, ¿Qué involucra el coseno? porque tiene 5 que sería Lado adyacente. de adyacente y h sería lo opuesto. Ah, Y entonces sería. Perdón, sería tangente en todo caso. O sea, usted lo acaba de decir. Sí, sería tangente. Tangente de 70 grados. Dice, bueno, 70 es la sombra
Pero si lo veo como un lado del triángulo, entonces el lado que toca el ángulo, entonces el lado adyacente, sí, perfecto, el lado adyacente. Y lo que tenemos acá frente es el lado opuesto. Entonces yo quiero encontrar, miren, la altura, pero la altura con respecto a este triángulo representa un lado que está frente al ángulo, por lo tanto es el opuesto, ¿verdad? Lado opuesto quiero encontrar y tengo como dato lado adyacente. Entonces la función es tangente. Entonces tangente de 70 del ángulo que me da es lado opuesto sobre el lado adyacente. ¿Quién es el lado opuesto? H. Y el lado adyacente, 5. Lado opuesto, que es H, voy a poner cualquier letra, ¿verdad? Y lado adyacente, 5. Y hago el despeje. ¿Cómo es el despeje acá? A multiplicar. Dijimos si la variable está arriba, entonces esto pasa a multiplicar. Si la variable estuviese abajo, sería una división, ¿verdad? En este caso es una multiplicación. De 5 por tangente de 70. Ajá. 13.74. 13.74. Como es un problema aplicado, entonces debemos responder a la pregunta. Entonces la altura del árbol es de 13.74 metros. Ahora, ¿la hipotenusa la tenemos? No, pero tenemos que encontrarla. ¿Qué dice? ¿Qué me pedía en el ejercicio? La altura. La altura. ¿Y la encontramos ya? Sí. Si usted hace de más en el examen, puntos menos. Si vaya a la hipotenusa, para que vaya a la hipotenusa. Denos un punto extra para Más bien menos, porque yo me acuerdo cuando yo estudiaba, porque si que lo que me están pidiendo, entonces yo lo hago todo. Instrucciones. Porque no sé qué es lo que me están preguntando. Sí, instrucciones. Entonces, solo hice esa es la ventaja de los problemas aplicados. Usted no tiene, cuando a mí me dicen resolver el triángulo, es hacerlo todo. Cuando son problemas aplicados, solo van a ver algo. Entonces, no necesitamos resolver todo el triángulo. Solo les queda este día para terminar la guía. La guía se presenta el jueves de la otra semana. La otra semana, el jueves, es el examen. Entonces, como viene más o menos temprano, la hora de clase es a las 4, algunos vienen más temprano. Hay que comprar en la fotocopiadora un cuadernillo. Tienen un cuadernillo para el examen. Eso es en matemáticas lo acostumbran. Solo hice un cuadernillo para el examen. Ahí cuesta como 2 mentiras. Es una portada con 3 hojitas blancas. Esa es la que vamos a usar. Entonces, lo compran ahí y no se les olvide traerlo para el jueves de la otra semana y van a traer la guía en hojas aparte. No la traigan en el cuaderno. Hay un papelito con forma. A ver. Sí. Si traen la guía en el cuaderno, no se lo devuelvo. Lo uso yo para trabajar.
Puede ser de la de en una fichita la formulita. ¿La qué? La formulita. La fórmula. A ver. ¿Qué te digo? Fácil de aprender eso. La otra que hice, esto que hizo esa. Hay una fichita. Adyacente sobre un. Usted ahora Tiene que aprenderse. la revisa. Ya habíamos hablado, o no hablamos nunca de Socatoa. Sí, va. No. ¿De lo qué? Socatoa, no. No, va. De van los positivos, negativos. No. Socatoa es una palabra que no tiene sentido, ¿va? Pero que son mnemotécnicas. La mnemotécnica le ayuda a uno a recordar cosas. Entonces, si usted escribe esto, mire, a ver. Socatoa. Entonces las letras mayúsculas indican las razones trigonométricas. Seno, coseno y tangente. Miren. Seno, coseno y tangente. Y estos son los lados del triángulo. Entonces, seno opuesto sobre hipotenusa. Coseno adyacente sobre hipotenusa. Tangente opuesto sobre adyacente. Y eso es, ya lo aprendí. Lo tenemos escrito. Ya no necesitan Socatoa, ya. Y la recíproca ya debe saber, de seno es cosecante, de coseno secante y de tangente cotangente. ¿Cómo era la de la integración por parte? ¿Cómo era? ¿Una vaca? ¿Cómo era? Un día vi una vaca vestida de. No, de falta. Un día vi una vaca. Vi una vaca. Sí, pero de falta. ¿Cómo era? Un día vi una vaca vestida de... ¿Que tenía cola o no tenía? No, sin cola. sin cola. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Gracias. Entonces, esa es la fórmula de la integración por parte. Está buena onda. Una vaca sin cola vestida de uniforme. Debe integrar. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. La fórmula de la integración por parte, cálculo 2. Usted no necesita aprenderse eso. Ya. ¿No saben esa frase? Un día vi una vaca. Fácil, eso. Sí, listo. Vaya, pues, otro. Dos. Sí, 2. Una escalera se apoya en un muro. Una escalera se apoya en un muro. Y tiene su pie. Tiene su pie. Escalera. A 3 metros del muro. A 3 metros del muro. Si alcanza una ventana que está a 16 metros del suelo, una ventana que está a 16 metros del suelo, ¿qué ángulo determina la escalera? ¿Qué ángulo determina la escalera? En el libro dice con el suelo, pero lo vamos a cambiar, vamos a poner con el muro. En la guía dice con el suelo, pero lo vamos a hacer con el muro. Con el muro. ¿Qué ángulo determina la escalera con el muro? Si dijese con el suelo es distinto, ¿vale? Escalera, ajá. Entonces, hagamos el dibujito. Imaginémonos ahí la situación problemática. Tiene su pie 3 metros del muro. Y alcanza uno. En los problemas aplicados pues, nos muestra la situación problemática. Sí. No, es. Ah, claro. Sí, porque necesita el enunciado. Entonces dice, bueno, hay una... Yo me imagino ahí una ventana.
y dice que hay una escalera que alcanza la ventana, bueno, no mejor aquí, pero que tiene su pie a 3 metros, dice. O sea, aquí, 3 metros del muro. Obviamente está pegada en el suelo. Entonces dice, ¿qué ángulo determina la escalera con el muro? Pues ahí puede haber dos tipos de preguntas. ¿Qué ángulo determina? Vamos a hacer dos cosas y le vamos a agregar algo más a la pregunta. Agreguémosle algo más, se me acaba de ocurrir. Dice, ¿qué ángulo determina la escalera con el muro? ¿Y cuál es la longitud de la escalera, escribo? ¿Y cuál es la longitud de la escalera? No. Ahí póngale un ladito ahí. ¿Cuál es la longitud de la escalera? También dice que tiene 36 metros del suelo la ventana. Sí. Ah, ese es otro dato, bueno. A 16 metros. De aquí. Así va. Así lo hubiesen hecho ustedes, sí va. Un poquito más o menos. Más poquito. ¿Cómo se hace eso? Tenemos que buscar la hipotenusa para la longitud. Para hallar la longitud de la escalera, la hipotenusa. Que esa es la pregunta que agregué. Y para hallar el ángulo, ¿cuál ángulo me están pidiendo? El de. ¿Este o este? No, ¿Este de abajo o el de arriba? ¿Cuál me pide? el de abajo. Al de abajo. Al de la izquierda, los dos. Sí, pero ¿cuál respuesta voy a dar? El ángulo que ¿El de termina. abajo o el de arriba? El de abajo. El de abajo. Aquí está el muro. Ujú. Aquí está el muro. Sí. No está. No, pero es que está. O No sea, sé que no hay contención ni nada. tiene 3 metros Está ahí en el- del pie del muro del pie del separado. Entonces ya no está más Sí. el suelo. Y tiene, ¿cómo se Y llama? alcanza una escalera que está a 16 metros. Entonces, el ángulo que va a buscar es el de abajo. ¿Por qué? Lea el enunciado. No es el de arriba. Pues sí, no. ¿Qué ángulo determina qué dice? Este. La escalera con el muro. El que era con el muro. Con el muro. Dice. Y entonces sería el de abajo, se diría el Ah. con la escalera. O sea que considera Si el fuese el pe. de abajo, ¿qué diría? La escalera con quién? Con el piso, con el Con suelo. el piso, Sí, o con el suelo. Sí, tiene razón. Sí, porque lo que hace el contacto de vértice es el muro. El muro. De arriba con Yo el- me imagino la pared. A eso lo tomo como un muro, ¿verdad? Porque lo otro es el suelo. Entonces el ángulo que me está pidiendo es el de arriba. Ahora, sí es cierto que yo pude haber hallado el de abajo y después restarlo. Pero la respuesta que tengo que dar es ese de arriba. Lo que me están preguntando es esto. Eso. ¿Y cuánto mide la escalera? Vamos a poner. ¿Cuánto mide la escalera? ¿Cómo lo encontramos? Ese es lo ¿Qué es lo que que. nos están pidiendo? La longitud. La longitud de la escalera. Ahora hablemos en términos de A ver, es que primero. la hipotenusa. ¿Verdad? Lo que nos están pidiendo es la hipotenusa. ¿Y qué tenemos como información? Los lados. Entonces se puede usar Pitágoras. Sí. Porque teniendo dos lados yo puedo usar Pitágoras. Digamos la escalera es C. Y a este pongámosle A y B. Entonces ya conozco eso, ¿verdad? Le digo, la escalera va a ser, ¿quién? La raíz cuadrada de A al cuadrado, entonces sería 3 al cuadrado, más 16 al cuadrado. ¿Cuánto es la? Y 6.27. 16.28. Bueno, 16.28. Perfecto. Miren que esos son cálculos, yo no hago respuesta. Ahora, ¿qué ángulo determina la escalera con el muro? ¿Cómo hacemos? Entonces usted tiene estos datos, los dos. Tiene esta longitud
de la base de la escalera al muro y tiene la altura hasta donde está la ventana. ¿Qué datos son esos? Sería Al ángulo. El lado, sería el lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto? ¿Qué Ah, número? tres. ¿Verdad? 3. Exactamente, porque está al frente. Entonces, el lado opuesto, ¿y ese qué es? el adyacente, sería El lado adyacente, exactamente. La hipotenusa es la longitud de la escalera. Bueno, entonces, opuesto a adyacente, ¿qué función es? tangente. Otra vez. Tangente. Es tangente de teta, que es lo que nos están pidiendo, que es Pero- lado opuesto, que sería 3, entre el lado adyacente, que es 16. Lado opuesto entre el lado adyacente. Por lo tanto, teta va a ser tangente inversa de eso, de 3 sobre 16. Hagan eso. Tangente inversa de 3 sobre 10.62. 10 puntos. 10.62 grados. $10.62 de la parte de arriba. De la parte de arriba, 79 puntos. Vamos a hacer. No, este no creo que llegue a tiempo, pero a partir de los otros. Vamos a hacer los exámenes tipo laguna. Facilito, no, facilito, que ustedes solo Bueno. selección. Ah, sí. Que A, B, C, D, tipo selección. Cuando usted hace el examen de admisión, te da una. Pero aquí va. Pero desarrolla el problema a la par, entonces. Ese es el problema. Pues, no facilito. ¿Sabe cuál es la cuestión? Que Mejor. vamos a hacer un examen para cada uno. A la suerte. Un examen cada uno. Pero este examen, el primero, Personalizado. 10 ejercicios. Sí, a ver. Usted no quiere tener 4 horas de examen. O sea, una 20 ejercicios, una mitad son unas respuestas. Uno, A, B, C, D, E. Y usted, ¿cuál es la respuesta correcta? Pero tiene que hacer ejercicio. Nada más que el examen va a ser personalizado, uno para cada uno. Y si nos dejan mejor, solo A, B, C, D. Sí, la respuesta, porque va a ser personalizado para cada uno. Entonces uno hace No, porque como sí, María. aquí Marita, lo que tiene, va a ser más fácil. Una pregunta. Solo para. No sé si tiene lógica la pregunta. Sí. Digamos, para sacar el ángulo, en este caso se utilizó tangente, ¿va? Porque tiene el opuesto y el adyacente. En la opuesta de la Pero, ¿en qué caso puedo usar la hipotenusa y sacar el ángulo de qué lado? En el caso que se lo diesen, que le hubieran dado la longitud de la escalera. Ese sentido de la comenta. Pero sí, pero ¿sería en qué sentido sería el ángulo en todo caso? No es que usted quiera. O sea que puedo sacar ese mismo. Sí. Se puede haber usado el resultado este y le hubiera dado el mismo valor. Ah, ok. Sí. Sí, que es lo. Sí, está bien. No hay problema. Lo que pasa es que yo le dije, tratemos de usar los datos originales del que trae el problema. No usar un cálculo. Pero aquí yo no he respondido. Eso es cálculo, ¿verdad? Responda. Entonces decimos, la longitud de la escalera es de 16.28 metros y el ángulo entre la escalera y el muro es de 10.72 grados.
Ya va, todavía no. Todavía. Vamos. Ok, escriban entonces. Número 3. Para medir la altura de la capa de nubes en un aeropuerto, Para medir la capa. para medir la altura de la capa de nubes en un aeropuerto, para medir la altura de la capa de nubes en un aeropuerto, un trabajador enciende un reflector hacia arriba. Enciende un reflector hacia arriba a un ángulo de 75 grados de la horizontal. Hacia arriba a un ángulo de 75 grados de la horizontal. Un observador a 600 metros de distancia mide el ángulo de elevación del reflector. Un observador a 600 metros de distancia mide el ángulo de elevación del reflector y ve que es de 45 grados. Encuentre la altura de la capa de nubes. Encuentre la altura de la capa de nubes. Vamos a ver.
Vamos a ver. Ya ves. Belleza. Hey. Ahí. $45 y aquí hay 75. Dice que la distancia entre el reflector y la persona ahí es de 600 metros. Me dice cuál es la altura de la capa de nubes. ¿Y por qué los dos se llevan dado vueltas? ¿Cuáles dos? ¿Dos qué? Los dos ángulos. Se pueden usar por cualquier lado, entonces. ¿Sí? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué información? No, ya tenemos. ¿Ah? Altura no tenemos. La altura no tenemos. De hecho, la altura es lo que nos están pidiendo. Claro. Pero tenemos Tenemos un lado. no lo tenemos ángulo y distancia de un lado, ¿no? Dos ángulos y la distancia. Pero la distancia entre los ángulos. Nosotros estamos viendo aplicaciones de qué? ¿De triángulos qué? Recto. Pero Eso no. eso no es un triángulo rectángulo. Y entonces son dos triángulos. Dos triángulos rectángulos. Ahí sí. Podemos ver de que hay dos triángulos rectángulos, ¿verdad? Acá hay uno. Ese. Y aquí hay otro. Y hay dos triángulos rectángulos. Para resolver estos problemas necesitamos dos datos siempre. O dos lados, les decía, o un lado y el ángulo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo? Díganme las longitudes de cuáles serían los dos triángulos. Vaya, vamos a imaginarnos los dos triángulos. ¿75, 45? No. Yo me adelanté. Este primer triángulo que está allá tiene 45. Dice que eso es lo que ve el observador. Pero la altura es esa hora que tenemos acá. El lado que opuesto. Ajá. Y tengo otro triángulo que tiene 75 con el reflector. Proyecta hacia las nubes. Y la altura es la misma o no de los dos triángulos. Sí, la altura es la misma. Ahora, ¿cuánto mide la parte de abajo? No sabemos. ¿Cómo hacer? Pero para resolverlo necesitamos más información. Podemos tener otro ángulo arriba, ¿no? Sí. ¿Cuánto mide ese ángulo de arriba? 45. No, mide más. ¿Cuál? De arriba. No ese, todo ese, ¿verdad? Sí. Ah, ¿Cómo podemos resolver el problema? Voy a colocar aquí eso, que son de 90. Entonces, vencemos. Pero es el ángulo. No, a mí lo que me piden es la altura. La altura a donde está la capa de nubes. ¿A qué altura está la capa de nubes? Con respecto al suelo. Ese es el suelo. ¿Qué altura está? Pero con el teorema no podemos encontrar el Con el teorema necesitamos dos lados.
aparentemente no tenemos nada, ninguno. Pero, y entonces entienden los 600 metros del suelo. Ajá, y pregunta a la compañía. Porque, pero espérame, ¿por qué no tenemos el metro del suelo si eso ya nos está dando lo que es esa distancia del suelo, Sí. esos 600 metros? Ok, es excelente. Si yo tengo de acá a acá hay 600 metros. Correcto. Y entonces quiere decir que esto con esto hay 600 metros. Sí, pero esto ¿cuánto? Lo podemos dividir en dos, 600, 300 y 300, no. ¿Se puede o no se puede? No, porque no es el mismo ángulo. Ok. No se puede. Si fuera igual. Mire que, de hecho, se ve que esta altura no está a la mitad. Aunque se viese así el dibujo, pero los ángulos son distintos, entonces no se puede. O sea que no lo podríamos sacar aunque sea licenciado, pero con ingeniero con los 600 haciendo una fórmula para ver cuánto nos saldría de... Sí, Claro, sí. Pero ¿cómo? ahí me pide mucho. Ya está. Entonces, Pero ese ángulo lo tenemos que utilizar para sacar algunos anuncios. Y el de arriba, si sacamos todo el ángulo de arriba, tampoco nos sirve para nada. y yo sé cuánto mide esto, digamos. ¿Sabes? Eso sí sé. Pero ¿cuánto mide solo este? Eso no sé. No. Todo ese. Todo sí sé. Pero digamos solo este pedacito. No sé. O solo este. No sé. Eso no sé. Bueno, sí sabemos. La verdad es que sí sabemos. 46. Pero la cuestión es para qué. Sí, no, no, no. Acuérdense, es que la idea es optimizar, ¿verdad? Los recursos. Todos necesito, pero no todos necesito. Sí, 45 va. 45 de arriba. Por lo tanto, el otro, entonces, ¿cuánto sería? 15 va. 15. Sí. O sea que todo mide 60. 45 arriba y acá 15. Pero yo les decía, usted puede resolver un triángulo cuando tiene dos lados, o un lado y un ángulo. Pero ahí no tenemos eso, tenemos dos ángulos. Los tres ángulos, porque ya sé que este es 90, ¿verdad? 90, 35 y 15. 90, 45 y 40. Pero no dice... Su solución. El problema está en el libro. Dice que hay que hallarla. No sé que soy malo que lo había notado, ¿verdad? Porque usted nos había dicho que el teorema de geometría es la suma de los ángulos internos que cualquier triángulo tiene que dar 180. Sí. Suponiendo que ya tenemos 90 y 45 en un lado, podemos sacar el ángulo Este, que sí. está arriba. Ujú. Y de igual manera lo podemos hacer con el otro lado. Sí. Ahí como que- Pero a mí me pide cuál es la altura. Sí, con lo que ha dicho. Y aunque está sacando eso, podemos sacar la altura entonces. mejor. ¿Cómo? No sé. Y ¿Cómo podría utilizando ser? el diámetro, el radio, no. No. Es que esa solución. No lo podemos ver como, y no lo podemos ver como un todo. Sí, es que es un todo. Hay un triángulo que no es rectángulo. Pero al partirlo así. No, pues sí, pero le digo un todo sin partir ahí. No tenemos las herramientas todavía para resolver. Eso lo vamos a ver en el segundo parcial. Estamos pensando para no utilizar la inteligencia artificial. Sí, no sé. Prohibido, ¿no? Hoy estaba leyendo un artículo que en Estados Unidos, creo, la MIT y otros, Harvard, están preocupadísimos con todo el mundo con el uso de la IA, lo vio, porque dice que la gente ya no sabe matemáticas, está perdiendo ya todo el conocimiento matemático. Se lo pone, como responde y saca buenas notas, puro IA, te lo pone a hacer tareas básicas, no puede decir.
Entonces, están volviendo a retomar todo lo básico. El alumno ya pasó cálculo y no sabe lo básico. Eso es lo que dicen que es. Porque la gente se acostumbró ahí. Y eso en todo el mundo. Póngame en algo solito, ahí sí, no puedo. Un griego lo hizo, Entonces, pero sí tiene que ver la clave de que todo mide 600. Ustedes lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? Y yo sé que todo, eso tiene que ser algo importante, como dijo ella. Entonces, ¿para qué están 600 ahí? ¿Verdad? Sí, pero usted dice que no se Pero puede. entonces, es que yo digo que los 600 deberían entrar en una forma, todos juntos. No, pues sí, pero es que dice que no lo puede usar como un todo. No, Pues. pero él está diciendo que sí. No. ¿Y si fuera equilátero? Porque sí, Ah, no es equilátero. No es equilátero. Porque este mide 75 y el otro 45. el equilátero media 60. El equilátero mide 60 cada ángulo. 60, 60 y 60 para que sea equilátero. Porque la suma es 180. Pero, o sea, usted dice, se puede ver como un todo, o sea, Sí. no ver esa línea imaginaria de... Vaya, otra vez. Esto más esto mide 600. Ajá. Ahí estamos, claro. ¿Cómo entonces para poder? Porque la clave está en colocar esto de acá, porque abajo me están dando esa información. Pero ¿cómo lo colocamos? ¿Cuánto mide esto y cuánto mide esto? No limiten el pensamiento. ¿Cuánto mide? Ya dijimos que no puede medir 300 y 300. No, pero tendría Si que me ser da unos proporcional. 40 y otro 360, ¿Por qué? porque a los 600 menos de los 360. ¿Cuánto? Ah, sí, del ángulo. No, El ángulo completo, ¿no? no. Pero si se multiplica. Pero usted dijo algo importante. Ah, Sí, ya dijo algo importante. dijo algo importante. No, pero no se podría también multiplicar ese valor como porcentaje y multiplicarlo por el total de los 600. Como porcentaje. O No. sea, 0.45. No. No se puede dividir también los 600 entre los ángulos. Creo que los ángulos Para darle dependiendo de la ¿Cómo? distancia. Es que miren, las herramientas las tienen con lo que hemos visto. ¿Cómo dividirlo con los ángulos? O sea, decir 45 entre 600 o 600 entre 45. No, porque no son... No podemos, digamos, salirnos y colocar otras cosas, ¿verdad? Lo podemos poner como nosotros quisiéramos. Sí. Como por un ejemplo, ya sabemos que aquí es más chiquito. Ponerlo 400 y aquel 200. Ok. Vamos con una idea. Vamos a poner 400 y 200. Pero no pongamos 400 y 200. Sino que ya dijo 360 y 240. Pero a mí se me ocurre 100 y 500. Entonces, ¿cómo expreso todo eso? Lo de los tres puntos. No hay una forma. Sí, ahí. Ella dijo 400 y 200. Ella dijo 340 y 260. Y yo dije 100 y 500. ¿Cómo le expreso junto a las tres cosas? Bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué? Si uno es 400, ¿por qué el otro es 200? ¿Cómo se obtiene de 200? Restando. ¿De dónde? Está restando desde el valor de 600. Ah, 600. ¿600 menos quién? Menos 400, dijo ella. Sí. Ajá. 600 menos 340. Menos 340. Y yo dije 600 menos 600 100. menos 500. ¿Qué está variando? La cantidad. La cantidad que estamos asumiendo, cada uno. Y el 600 está variando. Ok. Ya le dije la respuesta. Dije que está variando Una variable. una variable. Entonces, si es una variable, ¿qué valor? Cualquiera. No sé todavía. O sea, ahí va a tener un valor. Ahí es donde entran en juego las variables. Yo no sé el valor, pero ahí tiene que haber un valor. ¿Y qué valor le voy a poner? Como es variable, ¿qué valor? Sí, ¿qué le ponemos? Si es variable, ¿qué símbolo? X. X, vale. X. De eso mide X. ¿Por qué? Porque puede ser 400, puede ser 360, puede ser 500. A ver, pero puede ser cualquiera el que uno piense. ¿Y cómo sería el otro? Ya lo acabamos de decir. ¿Cuánto mide el otro?
600 Menos menos lo que mida esto. ¿Y cuánto mide? No sé. No, ¿cuánto mide? X. No, X. X porque no sabemos. Entonces, ¿cómo sería? 600. Menos X. Porque no sé cuánto mide. Ahora, sume esto con esto, me da 600. Sí. ¿Por qué? Porque 600 menos X más X, 600. Mide 600. Ahora, ¿cuánto mide esto? Si esto mide 100, esto mide 500. Si esto mide 200, esto mide 400. No sé cuánto mide. Ya está planteado. No sé, porque es un valor desconocido. Entonces, acuérdese eso, en matemáticas que representa una variable. Es un valor desconocido. Bueno, ahora vamos a la otra parte. Ya tengo entonces dos lados. Bueno, ninguno, ¿no? Pero por lo menos tengo información. La altura es h y en el primer triángulo la longitud del cateto adyacente o el lado adyacente es 600 menos x. ¿Qué información tenemos de este ángulo? ¿O qué variables hay? ¿Qué lados? Sería H como ¿Qué opuesto, lado? Opuesto. ¿Y este? adyacente. Adyacente. Entonces sería tangente. De todo lo que hemos visto en las 4 semanas, hasta ahorita viene un problema bonito que lo pone a pensar. Los otros no lo ponen a pensar. Y esto es lo que desarrolla el pensamiento. Tangente de 45. ¿Cuánto usamos del cerebro? El ser humano. 5%. ¿Y el que usa más? 10%. O sea, los genios, el 10%. Pero fíjese que 5%. yo estuve indagando en eso. Ajá. Y eso, la verdad, Es relativo. O sea que ahorita se fundió, ¿no? Es Una falacia. Una falacia. Porque realmente, a nivel fisiológico, el cerebro utiliza la totalidad del cuerpo. Lo único que, cuando ustedes se abocan a decir para ciertas funciones cognitivas de conocimiento, ya es otro factor, pero no es que ustedes. Bueno, pero en la parte cognitiva, hablemos. Porque a medida que usted lo va explotando, no sé si le ha pasado, uno se da cuenta de lo capaz que es. Uno tiene unas capacidades terribles. Bueno, ¿cómo se llama el curarse? Por ejemplo, por fe. Para los médicos no existe. Y hay gente que se cura de cáncer. Hay gente que se cura. Y sí, y para los médicos tiene una explicación, que en términos médicos. Y también puede crear una enfermedad. La mente. Imagínense el poder que tenemos. Bueno, ahí está. Tangente opuesta entre adyacentes. Opuesta entre adyacentes. ¿Y aquí qué sería? En este. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es? ¿Y este? Entonces, ¿qué voy a usar? También. Tangente, pero ahora cambia el ángulo, ¿verdad? Tangente de 75, lado opuesto sobre el lado adyacente. Ok, y ya tengo ahí una fórmula, porque decía, hagámoslo con fórmulas. Entonces 75 pasaría para allá o no. ¿Qué pasaría? Ahora, fíjense que hay algo que es igual. ¿Qué es igual? La altura no cambia. En los triángulos la altura es la misma. Entonces voy a despejar para la altura. ¿Qué pasaría con eso? Pasa a multiplicar. O sea, ¿qué voy a decir? 600 menos x por tangente de 45, ¿verdad? Igual a la altura. Vas a multiplicar, ¿verdad? ¿Y aquí cómo sería? X por tangente de 75 igual a quién? A h. ¿Sí? Pero si es la altura lo mismo, si esto es igual que esto, ¿qué significa? Que esto es igual a esto. Porque son iguales, no es la misma altura. Las alturas son iguales, quiere decir que esto es igual que esto. Entonces voy a decir 600 menos x por tangente de 45 igual a x por tangente de 75. Y esa es una ecuación de la escuela. ¿Cómo se resuelve? En quinto grado, bebés. No, se veía nunca bien, papá. Así. Tal vez en los tiempos del abuelo, tal vez en los tiempos del abuelo. No, pero sí, así se mira, les cuento. Fue en el 2009. Vaya, es que uno sabe por qué lo ve complicado, porque dice,
Es que tangente, yo nunca vi tangente, pero es que tangente es un número. Tangente 45 es un número. Tangente de 75 es un número. ¿Cuánto es tangente de 45? 1, es 1. O sea que esto es 1 por esto. ¿Qué se hace acá? Si este fuese un número, 5, ¿cómo resuelven esto? Se cae un 5 acá afuera. Por los de adentro. Entonces usted dice, 600 por tangente de 45 menos x por tangente de 45 igual a x por tangente de 75. Y ahora va a dejar las x solas. Este está ¿qué? Restando pasa ¿qué? Entonces usted 600 por tangente de 45 igual a x tangente de 75 más, ¿verdad? Está menos, más x tangente de 45. Y ahora la x está en las dos, sacar común, factor común. Voy a seguir acá. Entonces, 600 tangente de 45 igual a x que multiplica a tangente de 75 más tangente de 45. Porque saqué la x. Y ahora esto está multiplicando la x, lo mando a dividir. O sea que x, que sería esta longitud, va a ser ¿quién? 600 tangente de 45 entre tangente de 75 más tangente de 45. Y háganlo así con la calculadora. Pongan aquí entre paréntesis. Abre paréntesis, 600 tangente de 45 entre paréntesis tangente de 75 más tangente de 45. A ver cuánto le da. Y este viene en examen. Es que eso es el tema de lo mismo. 126.79. Eso mide esto. Entonces ya sé que de aquí a donde llega la altura hay 126 metros. Y de acá a acá sería la diferencia. Pero no es eso lo que me pide. A mí lo que me pide es cuál es la altura. A mí lo que me pide es esto. ¿Cómo lo hay? Encontrar el lado. Ya sé que x es 126.79. Vaya, me voy a reemplazar. Aquí en lugar de x voy a poner 126.79. ¿De cómo hay el Bueno, ya tenemos la fórmula, miren, aquí está. Incluso la tenemos despejada para la altura. Esto es altura y esa es altura. Cualquiera de las dos fórmulas. Entonces, la altura es 126.79 por tangente de 75. Ahí lo tienen ya despejado. H, ¿verdad? 126.79 por tangente de 75. ¿Cuánto da? 470. 126.79 por tangente de 75. ¿Cuánto? 473.18. 473.19 metros. La altura a la capa de nubes. Es de 473.19 metros. Ok, tranquilo.
Está trabajando. 300 bolas la coca. Son bravos. Vamos a entrar al último tema. Terminaremos el jueves. Entonces escriban valores exactos. Valores exactos. Tema. Sí. Para ángulos especiales. Valores exactos. Perdón, de funciones trigonométricas. Valores exactos de funciones trigonométricas para ángulos especiales. Valores exactos de funciones trigonométricas para ángulos especiales. Pues si vamos a tener las 2 horas. ¿Para qué? Sí, para ángulos especiales. Porque ya es tarde. No que me duele la cabeza, pero. Ya le doy la cabeza. Con ese sí suficiente. Bueno, los ángulos especiales en dibujo se utilizan ¿qué instrumentos? Normalmente una regla T, escuadra. Realmente solo hay una escuadra. ¿Cómo se llama la otra? Uno le dice escuadra. ¿Cuál es la escuadra? No. No es escuadra. Y todos dicen el aquí ¿cómo le escuadra? Le dicen. Sí, No. la de 45. La de 45 es escuadra. Sí, todos le decimos escuadra. Pero la otra, ¿cómo se llama? No, cartabón. El cartabón. ¿Cuál es la diferencia? ¿De cómo es la otra? La otra es más larga, ¿no? Ajá. En la escuadra, para saber el nombre así como debe ser, la escuadra tiene los lados congruentes, igual medida. Porque la escuadra tiene ¿qué ángulo? No, la escuadra, 45 y 45, esa es una escuadra. Y el cartabón tiene sus 3 lados. Sí, esta es una escuadra y este es un cartabón. El de 30-60. Todos aprendemos de eso, yo también. Yo les digo escuadras también, la verdad, porque todo el mundo las conoce así. Pero el nombre correcto es el cartabón. Yo les he contado que yo doy dibujo también. Entonces, en la Universidad de Defensa. A ellos, al hermano de dibujo. La plaza. La costura, la gente. Yo doy de todo. Entonces, bueno, hay varias acá que estudian arquitectura y pues, no, y no, ya habían dicho cartabón, no, escuadra dice uno. Un dibujo uno de cuadras. Escuadra de 30-60. Entonces para diferenciar, es como que usted dice, los lados, la hipotenusa también es un lado. ¿Es un lado del triángulo o no? Cualquiera dice, no, es un lado. Los 3 lados, los
no hice hipotenusa. ¿Para qué? Para diferenciar de los otros. El cartabón es para diferenciar de la escuadra. Ahora, el cartabón tiene dos ángulos especiales, que son 30 y 60. Esos ángulos son muy utilizados. Entonces, cuando hablamos de ángulos especiales, es 30 grados, 45 grados y 60 grados. Esos son los ángulos especiales. Y entonces vamos a calcular los valores exactos, no los aproximados. Los aproximados es cuando aparece punto y algo. Valor exacto es que me lo tire en términos de raíces. Ese es el valor exacto. Sí, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, eso es exacto. Si uno hace la raíz cuadrada de 2 y le da 1.4142, eso es aproximado, ¿verdad? Ok, entonces fíjense bien. Voy a dibujar. Ingeniero, antes que comience, ¿sus exámenes cómo están divididos? ¿Lleva parte teórica o solo práctica? No sé. No, es que le respondo porque no. Dice que ayer me preguntaron que cómo iba a ser el examen, ayer en la clase del lunes. Y le digo, fíjese que, como les digo yo a los que han sido mis alumnos, yo me doy cuenta de cómo va a ser el examen del lunes hasta el domingo. Porque vivo al día a día, entonces no sé cómo lo vaya a hacer, la verdad. O sea, no le puedo responder porque, a ver, he hecho de todo, he hecho que sean totalmente prácticos y hay algunos que llevan teoría. Entonces, de aquí que llegue el jueves de la otra semana, falta un montón de días. Ahí le escribo el miércoles, ¿no? Sí, bueno, entonces yo vivo el día a día. Pero el martes no. El martes no viene. Sí. Pero si queremos saber cómo va a ser, venimos el martes. No. No lo va a decir. No. Que nunca lo ¿Para qué? No. No, igual tienen que estudiar. Yo digo que no es necesario. Ah, estamos repasando. Sí, aquí son repasos. Y todo esto es repaso porque no lo hacemos uno. No subió los videos ahí a la plataforma. No están. No, bueno. Es que tal vez están entonces en la clase. En el itinerario no sale. Acá están en la clase que es de distancia. Porque hay una de distancia. Voy a ver si los puedo pasar. Sí. No, digamos si el problema es que usted sale tarde, ¿verdad? Pero para los repasos son las teorías. Aunque yo les dije que el martes pueden venir al repaso, porque no hay problema. ¿A esto? Sí. Vaya. Este sí lo voy a hacer así, ¿ves? 60, 60 y 60. Voy a construir ¿qué tipo de triángulo? Equilátero. Y lo vamos a hacer de longitud 2. Si este mide 2, ¿cuánto mide acá? 2 y 2. Perfecto. Pero ese triángulo no es rectángulo, es equilátero. Pero lo voy a partir. Y se forman dos, entonces va. ¿Qué triángulos? Ahí sí se forma Ahí sí se forma triángulo rectángulo. rectángulo. Héctor, pequeño, es la única forma que he encontrado de sobrevivir. No hay otra forma para sobrevivir en mi vida. De vivir el día a día. Sí, porque imagino. Si yo me pongo a pensar qué voy a hacer mañana o pasado mañana, Pero ya me voy a muerto. Me pongo a sacar la lista de todo lo que tengo que hacer. Me da algo. Ah, eso no es lo mismo. no. Entonces, para que la gente dice, hay gente que se estresa, ¿verdad? Con cualquier cosa dice. Yo he escuchado un montón de gente que se ha conmigo que ya me hubiera muerto, y es cierto. Entonces la pregunta, ¿y cómo hace usted para no estresarse con tanta cosa? Vivir el día a día, ¿verdad? Y si no puedo en el trabajo, y si no puedo, no puedo, ¿y qué voy a hacer? En el trabajo, pero no está bien que no puedo, y se estresa, estoy preocupado. O, yo les he dicho, ocúpense, hasta una taza me regalaron los alumnos con esa frase, ahí se la puedo enseñar. Y dice, la frase del ingeniero Baile, no se preocupe, ocúpese. ¿Preocuparse qué es? ¿Qué es? ¿Qué es pre? Antes de ocuparse. Preocuparse. Entonces, no, usted ocúpese, no se preocupe. Sí, estoy preocupado porque tengo que estudiar. Pero y se va al cine. Sí, entonces, como el mundial el jueves. Ey, de verdad. Bueno. Sí. Ok, entonces miren, si esto lo parto por etapas, mitad, esto mide 1.
¿Cuánto mide este ángulo? Este de acá. 60. 60, muy bien, 60. Pero ¿cuánto mide el de arriba? 30. 30 porque le estoy partiendo, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto mide este lado? Este lado. No, ¿Cuál? no este. No. La altura. Analiza. La altura. La altura. Sí, la altura. Hay que sacarlo. Ajá, ¿cómo? Con Pitágoras. Con Pitágoras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Díganme. 6 cuadrado igual a la raíz de la b. Vamos a ver. No sé, no. ¿Se no va? No. ¿Cuánto es 6? El 2. El 2. ¿Y esto cómo le ponemos? Entonces quiero hallar B, por ejemplo. ¿Verdad? Porque esa es la hipotenusa. Entonces B, ¿qué sería? ¿La raíz cuadrada de quién? Ajá. Entonces sería 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Y 1 al cuadrado es 1. 4 menos 1. Pero no la vamos a sacar, la raíz. Así la vamos a dejar. ¿Cuánto mide este lado? ¿Cuánto mide B? Entonces B mide raíz cuadrada de 3. Ese es el valor exacto. A eso se refiere con valor exacto. O sea que no hacemos raíz cuadrada de 3, no. Dejamos así. Ahora veamos entonces y pensemos en las razones trigonométricas para 60 grados. Dijimos razones o funciones trigonométricas, ¿verdad? De 60 grados, vaya. Empecemos con 60 grados. Entonces hallemos y me dicen ustedes, el coseno de 60. Ahí está el triángulo. ¿Cuánto es el coseno de 60? Coseno. ¿Qué era coseno? Adyacente. Adyacente entre hipotenusa. ¿Cuánto es el adyacente? 1. ¿Y la hipotenusa? 2. Entonces el coseno de 60 es un medio. ¿Cuánto es un medio en decimal? 0.5. Saque el coseno de 60. Calculador. Es lo mismo. Ahora hagamos el seno de 60. ¿Qué era seno de 60? Estamos trabajando con este. Opuesto. Raíz de 3. Raíz cuadrada de 3 entre la hipotenusa. Entre 2. Entre 2. Seno de 60, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Hagan seno de 60 en la calculadora. 0.86. Ahora hagan raíz cuadrada de 3 entre 2. Pero este es el valor exacto. ¿A ustedes la tiró así en la calculadora? Sí, que usted ya no, que la está tirando en decimal. Pero si la archive, igual. O sea, como estaba ahora, ¿eh? ¿Tendría que ponerlo en qué? 3 decimales, tendría que ponerlo en qué, en grado. No. ¿Con decimales? O? No. Porque yo Es que digo, algunas no lo traen, ya vamos a ver. Tangente de 60, díganme, tangente de 60, ¿qué es tangente? Opuesto. ¿Cuánto es el opuesto de 60? Raíz cuadrada de 3. ¿Y el adyacente? 1. Entonces, raíz cuadrada de 3 entre 1, pero todo dividido entre 1 es el mismo número. O sea que tangente de 60 es raíz cuadrada de 3. Ya no me van a decir lo que les da ahí, sino que me van a decir, ¿cuánto es tangente de 60? Raíz cuadrada de 3. Ese es el valor exacto. Lo probó. Sí. Tangente de 60 y después saque el raíz cuadrada de 3, nos tiene que dar lo mismo. Ahora, ¿cuáles son las recíprocas? ¿Cuál es la recíproca de coseno? Secante. ¿Cómo sería? inversa. ¿Cuánto? Entonces, 2. Porque sería 2 entre 1. 2. Se invierte, acuérdense. ¿Cuál es el recíproco de senos? Cosecante. Se invierte, ¿cómo sería? 2 sobre raíz cuadrada de 3. Pero vimos en una clase Hay que había que racionalizar. racionalizar. Entonces queda 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Cosecante de 60. Y cotangente de 60. Se invierte 1 sobre raíz cuadrada de 3, pero hay que racionalizar. Entonces queda raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y esas son las razones, los valores exactos de las 6 razones trigonométricas para 60 grados. Ahora pensemos en 30. ¿Cuándo vamos a terminar? Héctor está enojado ahí. ¿Ah? Junior.
Héctor Junior, sí. Ah, Héctor. Mi hijo me reclama. Ah. Yo le puse Josué. Y le dije, ¿por qué no me pusiste Manuel? Ahora me dice, te quería llamar tu papá, no. Sí, está bien. Yo, bueno, no. Se puede, se mezcla o... Pero mi hijo sí me dice. Que mi hijo no podía llamarte igual porque mi papá se llama Manuel de Jesús. Yo me llamo Manuel de Jesús, o el otro Manuel, 3 Manuel de Jesús. No sé, pero yo quería hablar. Él se emociona cuando le dicen Manuel a Manuelita, le dice. Ella se emociona y así dice. Pero no me llama, usted me llama así. A las 30. No, igual que el tuyo. A las 30. Entonces, ¿qué salía? Coseno de 30. Vaya, díganme ustedes. Coseno de 30. No, Héctor sin la calculadora. ¿Ah? No, hágalo para los exactos. Analicemos. Coseno de 30. Es que tiene que verlo como ¿qué es coseno? Adyacente sobre hipotenusa. Estamos ya con el triángulo que está formado. Exactamente. Adyacente, aquí está 30. ¿Cuál es la adyacente? Entonces ¿Y cuál es la sería hipotenusa? 2. Entonces, coseno de 30 es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Seno. Seno de 30, ¿quién salía? entonces sería 1 entre... Sobre Medio. Ah, miren que el coseno de 60 es igual al seno de 30. Puedes probarlo en la calculadora. No digan ni mierda, está diciendo mentira. Tangente de 30. Entonces sería Opuesto sobre adyacente. raíz cuadrada. Opuesto. 1. 1 sobre raíz cuadrada de 3. Yo el 3 raíz. Ajá, si entonces racionalizamos raíz cuadrada de 3 sobre 3. Ahora vamos recíproco, ¿verdad? Recíproco de coseno secante de 30. Queda 2 sobre raíz cuadrada de 3, pero racionalizamos. 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3. El de seno, cosecante. 2 sobre 1. Cotangente. Raíz cuadrada. Esos son los valores exactos. Nos falta el de 45, pero lo vamos a hacer en la otra clase. Okay. Con esto vamos a trabajar en lo que vamos a finalizar el jueves. Porque vamos a hacer, por ejemplo, voy a poner un ejemplo a lo que queremos llegar, es hacer ejercicios como estos. Yo le diga, ¿cuánto es el seno de 30 más el coseno de 45 entre tangente de 60? Pero eso no lo vamos a hacer con la calculadora. Eso lo vamos a ir haciendo o sustituyendo. A ustedes decían, seno de 30, te voy a poner, ¿cuánto? Medio más coseno de 45, no lo hemos visto. Entre tangente de 60. Así lo vamos a hacer. Ahí ya comienza lo bueno. No, si eso es pura